Hola, ¿qué tal? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Hoy tengo el gusto de comenzar pues este nuevo espacio. La idea es poder compartir con ustedes, con la audiencia que CESAN tiene en las diferentes plataformas. Pero más que eso, la idea es tener charlas, diría yo, bastante honestas sobre qué es lo que está sucediendo con la seguridad alimentaria y nutricional. Hoy escogimos un momento y un día interesante porque estamos en el marco, en este mes de noviembre, se conmemora el Día Mundial contra la Obesidad. Así que para platicar con eso, pues tenía que platicar justamente con alguien que es experta en este tema, con la doctora Fernanda Crocker. Ella es nutricionista, tiene estudios de doctorado en Ciencias en Nutrición Poblacional en el Instituto Nacional de Salud Pública de México y actualmente es la coordinadora del Centro de Investigación del INCAP para la Prevención de las Enfermedades Crónicas. Ella ha dirigido, ha coordinado con éxito estudios en América Latina relacionados justamente sobre el ambiente alimentario, las políticas alimentarias y las intervenciones escolares. Así que vamos a comenzar de inmediato. Doctora, muchas gracias, me da mucho gusto. Cuéntenos, si tuviéramos que hacer una radiografía o un panorama para contarle a las personas cómo está la situación de Guatemala frente a la obesidad, al sobrepeso y a la obesidad, que de pronto nos puede aclarar también que no es lo mismo, ¿verdad? Así que bienvenida y cuéntenos sobre esto. Bueno, muy buenos días, muchísimas gracias por la invitación, gracias a la CESAN, ¿verdad?, por tomar en cuenta este tema tan importante. Sí, bueno, hablamos de una demografía bastante compleja en un país como Guatemala, ¿verdad? Claro. Creo que todo el mundo sabe que en Guatemala hay un montón de nutrición crónica, que no hemos alcanzado muchas metas, ¿verdad?, en salud materno-infantil. Sin embargo, en Guatemala, desde ya, yo diría, más de 30 años, comenzó a aparecer un nuevo problema. Y ese problema es el aumento de peso rápido en la población, ¿verdad? Por ahí, por el 2006, 2007, se comenzaron los primeros estudios, especialmente en Villanueva, en donde se veía que ya había un problema de sobrepeso y obesidad en la población, ¿verdad? En ese entonces, cuando el INCAP alerta a las autoridades, nadie lo escuchaba, ¿verdad? Porque el problema principal históricamente siempre había sido la desnutrición crónica. Claro. Luego por ahí, ya unos 10 años después, cuando hubieron más encuestas, se empezó a visibilizar un poco más el problema. Por muchos años solo tuvimos una sola encuesta que nos decía que el sobrepeso y la obesidad ya eran más del 50% de la población, especialmente en mujeres en edad fértil, porque solo esa era la información que teníamos. Pero luego, gracias a otro tipo de encuestas, como el CIBESNO, que es el Sistema de Vigilancia, Nutrición y Salud, que opera la CESAN junto con el INCAP y el CDC de los Estados Unidos, comenzamos a ver que el problema era aún peor, ¿verdad? Era aún peor. El sobrepeso y obesidad actualmente en mujeres en edad fértil es de más del 60%. O sea, 6 de cada 10 guatemaltecas en edad fértil padecen obesidad. Cuando vemos otros grupos poblacionales, por ejemplo, los niños de 5 a 14 años, la prevalencia es del 30%, o sea, ya 3 de cada 10 niños. Y en menores de 5 años ya comienza a ser un problema de salud pública. Nos habíamos mantenido abajo del 5% a nivel nacional, actualmente ya empieza a ser más del 5% a nivel nacional. Y entonces realmente vemos que es un problema muy grave que está creciendo. Algunos estudios sugieren que estamos aumentando el sobrepeso y obesidad aproximadamente un punto porcentual por año. O sea, si ahorita es 63, el otro año va a ser 64, el otro año va a ser, el 2 años va a ser 65 y así, ¿verdad? Y entonces nuestras prevalencias ya son similares a las que tiene México y países en vías de desarrollo o países mucho más desarrollados que nosotros. Y entonces esto ya es un problema muy grave que le impone una carga social y económica al Estado y al sistema de salud que no podemos afrontar. Sí, la verdad es que es sorprendente, creo que porque por lo que usted ya planteaba, ya teníamos un problema quizás un poco regularmente conocido, que es la desnutrición, pero cómo es que a la par tenemos el problema que aparentemente es lo opuesto, ¿no?, que es el sobrepeso y la obesidad. Y eso me lleva justamente a la segunda pregunta: ¿cuál es la razón o qué es lo que han encontrado, digamos, por qué cada vez hay más guatemaltecos con esta afección? ¿Qué es lo que está sucediendo? Sí, bueno, la obesidad es un problema multifactorial, ¿verdad? Hay factores sociales, hay factores económicos, hay factores genéticos, hay factores biológicos, pero realmente
me gustaría centrarme en 2 factores que yo creo que todo el mundo se va a identificar con ellos. Uno es la composición de nuestras dietas actuales, ¿verdad? Son dietas poco saludables, ahorita les voy a hablar por qué. Y luego es el ambiente alimentario que nos está rodeando. El ambiente alimentario en Guatemala es bien específico, tiene un contexto muy especial. El INCAP ya desde hace más de 10 años lo viene estudiando, ¿verdad? Y es que tenemos un ambiente alimentario que no nos permite realmente, aunque quisiéramos muchas veces, no nos permite llevar una vida saludable. Pero perdón que le interrumpa, cuando hablamos de ambiente alimentario, digamos, tiene que ver con, digamos, la forma de trabajo, el tráfico, por ejemplo, o la cantidad de publicidad a la que estamos expuestos, o es todo junto. Cuéntenme un poco. Ahorita le explico. Realmente el ambiente alimentario es todo aquello que nos rodea, que influye en nuestras decisiones alimentarias. Ahorita le voy a poner algunos ejemplos. Uno, precisamente como usted mencionaba, es la publicidad que estamos recibiendo. Toda la publicidad de alimentos que hay en las vallas, en los empaques de alimentos, en la televisión, en medios digitales, los mensajes de texto que recibimos, todo eso es un tipo de publicidad y promoción de alimentos. El otro tipo de ambiente alimentario es el etiquetado de los alimentos. Es claro, es visible, las personas lo entienden, ¿verdad? O sea, la información que tenemos del alimento también nos influye, ¿verdad?, en nuestras decisiones. Hay, por ejemplo, formas de hacer publicidad en el empaque de alimentos que puede ser engañoso para las personas. Por ejemplo, podemos tener un producto al que le van a poner light, pero cuando uno va y conoce de nutrientes y uno va y examina el etiquetado nutricional, uno se da cuenta que son productos que tienen exceso de sodio, que tienen exceso de grasas, que tienen exceso de edulcorantes, que tienen aditivos que no son permitidos ya incluso en otros países. Entonces realmente el término light va a confundir a la población y eso es parte de nuestro ambiente alimentario. Otro componente de nuestro ambiente alimentario es el precio. Si el precio del alimento es muy alto y no podemos acceder a él, pero ahora si hay un producto que no es saludable pero tiene un precio muy conveniente y está disponible en todos lados, probablemente las personas vayan a decidir por esos alimentos. Entonces aquí hablamos al menos de 3 dimensiones: el precio, la publicidad, el etiquetado. El otro componente es la composición del producto como tal. ¿Cuántos nutrientes? Por ejemplo, la oferta empacada en Guatemala. El INCAP hizo un monitoreo de todos los productos empacados disponibles en los principales supermercados en Guatemala. Y lo que se encontró es que, primero, hay una gran falta de información en los empaques de los productos. O sea, más de 30% de los productos no tienen la información necesaria para que las personas puedan tomar una decisión informada. De los productos que sí tienen información o la información está completa, solo el 1% de toda la oferta empacada tenía cantidades adecuadas de nutrientes que están asociados a la obesidad. Por ejemplo, cantidades adecuadas de energía, de sodio, de azúcares, de grasas totales, de grasas trans, de grasas saturadas. Y entonces realmente cuando uno valora toda esa oferta alimentaria, uno puede concluir que realmente tiene muy poca calidad nutricional, ¿verdad? Y estos productos además son los más publicitados, son los más convenientes, ¿verdad? Los más baratos, exactamente, y los que están, como les decía, disponibles en cualquier tienda, ¿verdad? Y entonces realmente vivimos en un ambiente alimentario que muy difícilmente las personas pueden optar por decisiones más saludables, ¿verdad? Sí, porque como ya lo dijiste, es una mezcla, digamos, entre el acceso a, es decir, está muy probablemente en la mayoría de tiendas, digamos, de barrio, etcétera, a un precio pues, barato, pero además, y usted me corregirá, pero no son feos los productos, es decir, el sabor, no, por el exceso, supongo yo, de azúcar, de grasa, de lo que tenga, digamos, al probarlo, pues no sabe mal, digamos. Exactamente. Ahora, y, a ver, no necesariamente entonces es un problema de comer mucho, lo que estamos viviendo, sino de comer mal. Exactamente, estamos hablando no de un tema de cantidad, sino de calidad, ¿verdad? Es de la composición nutricional de nuestras dietas. Usted toca un tema muy, muy importante, es que son los más ricos tal vez, los más disponibles, están hechos para eso, de hecho, en su textura, en sus aditivos, la cantidad de grasas que les añaden, ahora los conocemos como los ultraprocesados, que quizás los quienes nos oyen y nos ven ya lo han escuchado. Son productos que son combinación de muchos ingredientes, siempre tienen cantidades añadidas de aditivos, de colorantes, la textura también hace que nosotros consumamos más de lo debido.
y son muy sabrosos, están hechos para hacerlo, ¿verdad? Y algunos de ellos ya se ha visto en algunos estudios que incluso están hechos para que las personas lo consuman cada vez más. Además traen una publicidad que es súper persuasiva, ¿verdad? Y es una publicidad, esto es interesante porque es una publicidad especialmente dirigida a la niñez y a la adolescencia, ¿verdad? Ya en muchos países esto ya está incluso prohibido. Ya no se puede hacer ningún tipo de publicidad de ese tipo, porque son la niñez y la adolescencia es un grupo muy vulnerable, ¿verdad? Que no sabe o no puede discernir consecuencias a largo plazo para su salud. Que vamos a hablar de eso un poquito adelante, pero sí, definitivamente, a ver, si yo sé lo que estoy consumiendo con una etiqueta clara, digamos, pues ya es mi decisión, ¿no? Quizás un poco lo confuso es no comprender, y seamos honestos, digamos, los etiquetados habituales no son tan fáciles de comprender, ¿verdad? Para alguien que no tiene pues la dicha de esta formación. Ahora, ¿cómo podemos hablar, o qué me cuenta también ustedes? Porque, a ver, el sobrepeso y la obesidad no pasa exclusivamente por un tema estético, digamos. Ya cuando lo vemos desde la perspectiva de salud pública, tiene un gran impacto. Entonces, háblame un poco, es decir, ¿qué pasa cuál es la consecuencia de padecer o de tener obesidad? Tanto para el individuo, ¿verdad? Que va seguramente está asociado a varias enfermedades, como para la salud pública en general. Sí, bueno, realmente el sobrepeso y la obesidad tiene muchísimas consecuencias para la salud. Quizás las más conocidas es que al tener sobrepeso u obesidad, especialmente obesidad, y cuando hablo de obesidad es cuando ya tenemos un índice de masa corporal mayor a 30, este es un indicador que utiliza pues, salud, ¿verdad? Todos los médicos, los nutricionistas para medir el grado en el que está una persona. Una persona puede estar en sobrepeso y luego pasar a obesidad. La primer quizás alteración son alteraciones metabólicas, alteraciones cardiometabólicas, como la elevación de la presión arterial, que también produce hipertensión. Esto produce varias enfermedades cardiovasculares, como el infarto agudo al miocardio, el derrame cerebrovascular, la diabetes mellitus tipo 2 también, que está en aumento, que está en aumento en nuestra población. La obesidad está asociada a al menos 10 tipos de cáncer, ¿verdad? Hay muchos estudios que ya han valorado que si previniéramos el sobrepeso y obesidad, pudiéramos prevenir miles, decenas de miles de casos de cáncer, especialmente de estómago, de mama, cáncer de hígado. Entonces realmente es un problema de salud pública serio. ¿Qué pasa o cuáles son las consecuencias para la sociedad? Bueno, uno es que estas enfermedades son muy costosas porque son a largo plazo. Una vez que una persona sea diagnosticada con sobrepeso o con obesidad, por ejemplo, con hipertensión o no digamos el cáncer, su tratamiento realmente en Guatemala, nosotros no tenemos un sistema de salud pública capaz de sufragar estos gastos. Entonces, ¿qué pasa? Son las personas quienes tienen que pagar medicamentos, laboratorios, tratamientos, radioterapias, quimioterapias. Tan solo el costo de la diabetes en Guatemala, si el Estado, por ejemplo, quisiera costear el tratamiento, es casi todo el presupuesto de todo el Ministerio de Salud. Entonces es imposible. Entonces ese costo se traslada al paciente, se le llama el costo del bolsillo, son las personas las que están pagando los laboratorios, etcétera. Y entonces esto produce una discapacidad, porque pues, en nuestra población, la realidad de nuestro país es que muy poca gente lo puede costear. Claro. Las personas entonces dejan de tratarse, viven con la enfermedad. Esto produce más discapacidad, las personas comienzan a ser menos productivas y en general nuestra productividad como país es baja porque las personas jóvenes productivas comienzan a ser menos productivas y comienza a aumentar la mortalidad prematura. O sea, la gente joven, yo le llamo joven, entre los 50 y los 65 años, comienza a fallecer antes de su expectativa de vida. Que digamos, sí, o sea, no hablamos entonces de, el sobrepeso y la obesidad no pasa, quizás también, pero no pasa por un tema estético, ¿verdad? Sino por un tema de salud, que bien lo que decía, el sistema de salud pues
atenderá a cierto grupo y a eso es costoso. Es decir, nos cuesta a todos, pero por lo que platicábamos al final, realmente el sobrepeso es un tema, y la obesidad, de desarrollo del país. Así es. O sea, hay una afectación. Yo recuerdo, y quisiera que me platicara algo de eso, del estudio de la doble carga de la malnutrición. Traducido a cifras, hay un impacto en el Producto Interno Bruto. Háblame un poco de ese estudio que se hizo antes de la pandemia, porque no es un tema solo de la salud pública, de la persona, es un tema de desarrollo. Exactamente. Afecta al sector privado, al sector público, a todos. Cuéntame un poco sobre ese estudio. Sí, justamente este estudio lo que hizo fue costear cuánto le cuesta al Estado de Guatemala el sobrepeso y la obesidad. Entonces lo que se hizo fue costear cuánto cuesta la hipertensión, cuánto cuesta la diabetes, no solamente el costo directo es lo que yo les mencionaba, el tratamiento, la medicina, la hospitalización, cuánto le cuesta a un hospital a una persona cuando tiene, por ejemplo, una alteración de la glucosa, por ejemplo, claro. Sino también costeó el costo social. Hay un costo social de la persona que deja de trabajar por cuidar a la persona enferma. Ahí hay un costo. Claro. Hay un costo de la familia, alguien tiene que costear eso, ¿verdad? Hay también un costo de ausentismo laboral. Las empresas privadas están perdiendo y las públicas también, claro, porque hay más ausentismo laboral, hay más discapacidad y hay más mortalidad prematura. La mortalidad prematura tiene un costo. Una persona que era productiva, que era productiva para el país, ahora ya no lo es. Entonces ahí es cuando el PIB comienza a impactar el PIB. Me encantaría poder hablar de cifras exactas, pero por ejemplo hay estudios que han visto que si nosotros, Guatemala y el resto de Centroamérica, redujéramos la incidencia de enfermedades crónicas, nuestros PIB serían al menos 3% más altos. Wow. Y eso es un montón. Eso es un montón. Son decenas de millones de dólares, ¿verdad? Claro. Entonces esto es algo que nos atañe a todos. Sí, de hecho, en términos económicos, digamos, del PIB que ha querido Guatemala subirlo tanto en los últimos 15, 20 años, quizás abordando esto, ¿verdad? Por solo la inercia, vamos a decir, o como resultado de abordar y prevenir la obesidad, nuestro PIB mejoraría. Eso es como pues, dramático. Ahora, para ir avanzando, al principio nos lo contaba un poco, el tema de la obesidad infantil, qué es lo que está sucediendo con la niñez, pero yo diría también qué podemos hacer desde casa o qué pueden hacer en la escuela, cada quien desde lo suyo, para proteger, digamos, a este niño. Sí, bueno, yo les comentaba al inicio que las últimas estadísticas que tenemos es que en la edad escolar, al menos, ¿verdad? Entre los 5 y los 14 años, en esa adolescencia, ya tenemos una prevalencia de sobrepeso y obesidad bastante alta, son 30%. Los entornos escolares son muy importantes porque el niño pasa 1/3 de su tiempo al día allí, come allí, y realmente las escuelas, los colegios pueden ser modelos para los niños, ¿verdad? De cómo se debería de comer. Por ejemplo, algunas políticas públicas que son importantes, yo creo, es la regulación de los menús escolares, ¿verdad? O sea, un menú escolar debe estar perfectamente balanceado. Actualmente en Guatemala no hay menús escolares, hay menús escolares que son recomendados, mas no está regulado qué se debe entregar y qué se puede vender dentro de una escuela. Hay países que ya nos llevan mucho la delantera, Costa Rica, Panamá, México, Sudamérica, ya hay mucha experiencia, ¿verdad? Y muy buena y muy exitosa, en donde ya los menús escolares no son recomendados, ¿verdad? Son menús específicamente hechos para los niños en espacios adecuados para que ellos puedan alimentarse de una manera muy balanceada. Entonces yo creo que a nivel escolar nos hace falta a política pública, ¿verdad? Para tener estos menús que ya no es una recomendación, ¿verdad? No es si quiero lo hago, si no quiero no lo hago. O sea, realmente los niños deberían estar recibiendo una nutrición balanceada en las escuelas. Luego está el tema de la promoción de la alimentación saludable desde la currícula escolar, ¿verdad? Los mensajes o lo que aprendemos sobre los alimentos y las dietas saludables, también yo creo que se puede hacer mucho a través de las escuelas. Ok, gracias. Y justo eso me lleva a esta penúltima pregunta. ¿Qué debería estar haciendo el Estado? Y creo que es válido revisarlo, digamos, y comprendiendo el Estado como pues lo que somos todos, ¿verdad? La sociedad, el gobierno.
para que esto cambie. Digamos, ya hablamos un poco del problema, veamos ahora cuáles son algunas soluciones, que seguramente no hay una sola, ¿verdad?, sino una mezcla. Y de lo que hemos platicado, usted ya me ha comentado que está regulado ya en otros países, de México, en Chile. Háblame un poco qué han hecho esos países y cuál es el estatus, digamos, sobre lo que Guatemala está o debería estar haciendo. Sí, bueno, en nuestra región voy a quizás dar dos ejemplos muy específicos, México y Chile. Okay. Chile ya desde hace más de una década comenzó con precisamente tratar de entender si nuestro ambiente alimentario es el que está influyendo más en las decisiones de las personas, entonces hagamos política pública para influir en el ambiente alimentario, porque claro, si cambiamos el ambiente podemos cambiar las decisiones de las personas. Y justamente ya había mucha evidencia internacional, la OMS, la OPS, el propio INCAP, ya estaban recomendando las políticas que son costo efectivas. ¿Qué quiere decir esto? Que si el Estado invierte $1 en esa política, va a haber más retorno a la inversión, va a haber más gente saludable y la esperanza de vida puede aumentar. Y entonces, las políticas costo efectivas ya se conocen. Entre las más costo efectivas es la implementación de etiquetados frontales, especialmente el etiquetado frontal de advertencia nutricional, la regulación del marketing, la publicidad de alimentos ultraprocesados, especialmente el marketing dirigido a niños, a la niñez y adolescencia, la restricción completa de esto, la reformulación de productos empacados, es decir, poner metas de reducción. Por ejemplo, en 5 años este tipo de productos deben tener 30% menos sodio, por ejemplo, 30 o tanto por ciento menos de azúcar. Las políticas de reformulación están funcionando muy bien. La implementación de estrategias de campañas de mercadeo social para tratar de cambiar comportamientos en la población, o sea, campañas masivas de comunicación sobre alimentación saludable. Y entonces países como Chile y México ya comenzaron a implementar todo este paquete de intervenciones. Por ejemplo, Chile ya tiene un etiquetado frontal de advertencia nutricional, México también, tienen regulaciones al marketing, tienen ambientes alimentarios regulados en las escuelas, tienen estrategias de comunicación a nivel masivo, o sea, hay experiencia ya en nuestra región de que esto está funcionando. Chile evaluó estas estrategias a nivel nacional, se han trasladado a que hay un menor consumo, por ejemplo, de grasas saturadas a nivel poblacional, menor consumo de sodio, menor consumo de azúcar, también la compra de bebidas azucaradas ha disminuido. Otra estrategia muy costo efectiva, la implementación de impuestos a las bebidas azucaradas, que también la tiene Chile, la tiene México. Esto también se ha evaluado y tiene un impacto, o sea, hay menor consumo de bebidas azucaradas si se aumenta el precio de ellas. Entonces, en Guatemala aún no tenemos ninguna de estas estrategias implementadas, a pesar de que tenemos los mismos indicadores de sobrepeso y enfermedades crónicas. Hay una iniciativa de ley, la iniciativa de ley 5504, que es la promoción de la alimentación saludable, y justamente esta iniciativa de ley busca implementar un etiquetado frontal similar al de Chile, restringir la publicidad de alimentos dirigidos a la niñez y a la adolescencia. Es una estrategia que se sometió al Congreso desde el 2018 y fue hasta inicios del 2024 que avanzó en primera y segunda lectura, justo con el cambio de gobierno. Lamentablemente se estancó. Ya en el segundo debate ya nunca se agendó para una tercera lectura, a pesar de que ha habido mucho apoyo de la sociedad civil, de la ciudadanía, de la academia, organismos internacionales, y a pesar de que hay mucha evidencia de que esto podía funcionar, ¿verdad? Entonces es compleja la situación en nuestro país, porque tenemos buena política pública, más no está aprobada aún. Ya. Está pendiente entonces la aprobación de esta ley, que es, por supuesto, un inicio, ¿no? Porque luego tocará implementarla y realizar los planes y tal. Doctora, ya para ir terminando, en el marco justo del Día Mundial contra la Obesidad, ¿qué mensaje final le daría usted a los guatemaltecos? Ya platicamos, ¿verdad?, del problema, ya también hablamos que no es solo verse mal, digamos, o verse bien, no pasa por un tema estético, quizás es un espacio, digamos, ya más personal, sino que hay una carga al desarrollo, incluso un freno al desarrollo viene a ser el tema de la obesidad, y de cosas que están pendientes, que ya se están haciendo. De hecho, debo decirlo, ¿verdad? La propia CESAN ha incorporado estas discusiones, es decir, CESAN aborda, pues sí, la desnutrición, pero también comprendiendo el tema de sobrepeso y obesidad, es decir, ya se
está haciendo ese abordaje desde la institucionalidad pública. Pero ahora al final, ¿qué mensaje le daría a los guatemaltecos en el marco de este día? ¿Qué hacer? Etcétera. Sí, bueno, para la población yo creo que un mensaje muy sencillo es que eviten los ultraprocesados. Yo por ahí empezaría. Okay. Eviten la comida empacada, ¿verdad? Tratemos de leer etiquetas. Yo sé que son muy difíciles porque no tenemos una etiqueta clara, ¿verdad? Sencilla de entender, pero es importante que las personas empiecen a fijar cada vez más en el contenido de energía, en el contenido de azúcares, de sodio, de grasas. Lamentablemente es muy poca la oferta empacada que es saludable. Como les decía anteriormente, solo el 1% es saludable y es difícil saber cuál es saludable. Por eso lo mejor es alimentarse de comida fresca, natural, de la comida que es preparada en casa, ¿verdad? Las carnes, los lácteos, las leguminosas, ¿verdad? El frijol, las lentejas, el arroz, el maíz, la tortilla, es decir, los alimentos que no están procesados, que no están empacados, que podemos preparar en casa. Las verduras y las frutas, ¿verdad? Debemos consumir por lo menos 5 porciones diarias, debemos hacer actividad física regular, por lo menos 20 minutos diarios ya pueden hacer una gran diferencia. Antes se pensaba que uno tenía que ir al gimnasio 1 hora, ¿verdad? Y no, una caminata de 20 minutos puede hacer una gran diferencia y un gran impacto en nuestra salud si lo acompañamos con mejores hábitos, ¿verdad? Entonces, comer natural, consumir agua potable, ¿verdad? Evitar las bebidas azucaradas, las bebidas con azúcar añadido, pues el café y el té se pueden consumir sin azúcar. Entonces, llevar una alimentación lo más natural posible es, yo creo, la mejor medicina para todos. Bueno, pues muchas gracias, doctora. Y pues la verdad que interesante el aprendizaje. Yo me quedo con este último, me gusta mucho ese término, ¿verdad? Intentar comer más natural, ¿verdad? Evitar los ultraprocesados, y lo natural lo tenemos en todas partes en Guatemala, ¿verdad? Están tantos mercados que tenemos, etcétera. Así que ha sido un gusto poder compartir junto con la doctora. Gracias por recibirnos acá en el INCAP, muy bien recibidos y muy bien tratados, debo decirlo. Así que pues eso es todo por hoy, estamos seguramente en una